Hola, somos Torre Fuerte. A continuación escucharemos al pastor Gerardo Arellano continuando con la serie El verdadero discípulo con el tema Ama a los otros. Que este mensaje sea de bendición para tu vida. Qué gusto poder saludarles, hermanos. En esta tarde vamos a continuar con el tema de cuáles son las características, cuáles son los sellos distintivos del verdadero discípulo de Jesucristo. En la confianza que nos da la oración preciosa que hizo nuestro pastor Eliseo, vamos a entrar de lleno ya con el tema. Quiero invitarle a que busque en la palabra de Dios el Evangelio de Juan en el capítulo número 13. Saludamos no solamente a la congregación aquí presente, sino también a quienes nos siguen en línea. También por Spotify mandamos un saludo. Juan capítulo 13. Voy a permitirme leer el versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Este ha de ser el distintivo, dice nuestro Señor Jesucristo. Ahora, tenemos en la pantalla, está el versículo citado, pero me gustaría ahí tenemos un pasito más hacia adelante, para que podamos contemplar esa expresión que dice, no quiero que nadie me hable. La estoy mencionando por aquellos que solamente estarán escuchando, estarán percibiendo el mensaje a través de audio. La frase dice, no quiero que nadie me hable. Ahora, con la poca información que tenemos, porque solamente es esta expresión, ¿qué podríamos nosotros contestar si lo que nos preguntan es, ¿cuál es el sentir de la persona que lo está expresando? ¿Está enojado? ¿Tal vez triste? Puede ser, ¿verdad? O está buscando un tiempo de concentración. Si yo digo, no me hablen porque estoy enojado, sabríamos, ¿verdad? En cambio, si lo dijera entre lágrimas, sollozos, no quiero que nadie me hable. Bueno, quién sabe qué le pasó, pero vamos a hacerle caso, no le vamos a hablar al menos unos minutos, lo está pidiendo, pero el tono con el que es expresada esta frase nos ayuda a distinguir cuál es el estado anímico. No quiero que nadie me hable en este momento. ¿Por qué? Porque estoy por mandar un documento tal vez importante y no quiero mandárselo a una persona en lugar de otra. ¿No le ha pasado que de repente por WhatsApp manda unas palabras que no eran para el destinatario que tenía usted en mente? Un problema de concentración, ¿no? Entonces, vea la importancia de considerar el contexto para poder entender el sentido, el propósito de algo que es expresado. Si usted solamente se hubiera quedado con la lectura de esta frase, no sabría con qué estado de ánimo se emitió. Si con enojo, tristeza, con el deseo de estar concentrado, etcétera, etcétera. ¿Y por qué decimos esto? Por la importancia que requiere el tratar de entender este versículo que usted y yo acabamos de leer, en qué condiciones es expresado. Porque sucede que no es la primera vez que nuestro Señor Jesús le pidió a sus discípulos, ámense unos a otros. No fue esta la única ocasión, ni siquiera la primera. En varios otros relatos evangelísticos o de los evangelios, encontramos que el Señor está demandando de sus seguidores amor fraterno. Entonces, sí es importante, considerando el rasgo que debe desarrollar el discípulo de Jesucristo, que veamos el contexto que le rodea. Por eso quiero invitarle que podamos leer el versículo 34 también, que es el contexto inmediato. El Señor está diciendo, versículo 35, ámense para que la gente sepa que son mis discípulos. Pero ahora veamos, ampliemos un poco más este escenario, cuando es expresado, cómo es expresado, por qué es expresado así. Leamos el versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y viene como cierre, gracias a esto, la gente sabrá que son mis seguidores. Una cosa también a considerar dentro de este contexto, usted y yo lo sabemos, fue
la noche que nuestro Señor Jesucristo fue entregado. Entonces, toma mucho relieve esta expresión cuando vemos en qué momento se está diciendo. Poco antes de que nuestro Señor Jesús fuera arrestado, le dice a sus discípulos: les doy un nuevo mandamiento, ámense, y de esa forma la gente sabrá que son mis discípulos. Palabras más, palabras menos, es lo que hemos explicado y leído en este momento. Ahora, me gustaría, si nos apoyan en producción, que tengamos la siguiente, ahí está, ilustración manifestándonos los 10 mandamientos. Usted y yo acabamos de leer algo, que dentro de todos los rasgos que el Señor plantea en su palabra para usted y para mí, como sus seguidores, como sus discípulos, hay uno, que tiene el carácter de mandamiento. El Señor Jesús dice: un nuevo mandamiento os doy. No es opcional. Que se amen unos a otros. Mandamiento nuevo. ¿Qué tan nuevo cree usted? ¿Cuándo fue dicho esto de que nos amemos unos a otros? Calculamos aproximadamente el año 30. ¿Le parece? Aproximadamente. Bueno, resulta, remitiéndonos a los 10 mandamientos, que aquí tenemos 10 ordenanzas de parte de nuestro Señor que fueron expresadas en el monte Sinaí, pero ¿qué tiempo atrás? ¿Cuánto aproximadamente? Bueno, fue escrito esto aproximadamente entre el año 1400 a 1440. Entonces, ¿por qué el Señor Jesús dice que es un nuevo mandamiento? ¿No le ha sucedido que creemos que esta gama de mandamientos es una cosa y que después Jesús añadió otra? Y por eso dice nuevo mandamiento. Pero es curioso, cheque, desde el mandamiento 5, usted tiene ordenanzas que reflejan el amor al prójimo. ¿Por qué entonces la categoría de nuevo mandamiento? Cuando la palabra del Señor dice: no robarás, atrás de esa ordenanza, atrás de ese no, hay un latir de amor de parte de Dios. No le quites lo que es suyo a esta persona. Y también no quiero que nadie te quite lo que es tuyo. Amor puro. Y así con cada uno de los 5 al 10. Los primeros 4 es una manifestación de cómo hemos de tratar con Dios nuestra relación vertical. Del 5 en adelante es en nuestra condición horizontal, unos con otros. En otras palabras, si en la escuela nos pidieran resumir del mandamiento 5 al 10, pondríamos: amar al prójimo como a nosotros mismos. ¿Por qué nuevo? ¿Por qué dices nuevo, Señor? Yéndonos un poquito más atrás, ¿recuerda usted a Abel y a Caín? Caín siendo el asesino de su hermano, matando a Abel. ¿Por qué hay un juicio en su vida de parte de Dios si todavía no era un mandamiento: no matarás? Bueno, pues aprovechó Caín, todavía no está Moisés ahí en el Sinaí. Siempre en el corazón de Dios ha estado el que nos amemos unos a otros. No comprendo entonces hasta el momento por qué dice que se trata de un nuevo mandamiento. Para reforzar esta aparente duda e inquietud, quiero invitarles, sin que perdamos el Evangelio de Juan, a que nos ubiquemos en el libro de Levítico, capítulo 19. Y me voy a permitir leer el versículo 18. Levítico 19, 18 dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que ¿qué? Sino
amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién firma esto? Yo, Jehová, dice el Señor. Salimos de discusión. Se trata de un mandato, el amor de unos a otros. Levítico. Y volvemos al punto entonces. Dice Jesús a sus discípulos, este será el distintivo, un mandamiento nuevo. ¿Pero por qué nuevo? Si ya había sido emitido, si ya está establecido, si ya fue pronunciado, ¿por qué nuevo? En sí, considerando los contextos, de ahí la importancia del ejemplo que dábamos al principio, ver cuándo y cómo se dijo algo, cómo fue dicho. Resulta que el Señor está tratando de esclarecerle a sus discípulos el corazón de la ley. Episodios anteriores les dijo, han escuchado que no se debe adulterar, pero yo les digo una cosa, que aunque tú no tengas un acercamiento físico evidente con una mujer que no es la tuya, bastará y sobrará con que te la quedes mirando de una manera prohibida. Va al corazón de la ley el Señor. Es lo que le pide a sus discípulos. No se queden con el estatuto, entiendan o traten de entender qué hay atrás de este estatuto. Y lo que hay atrás de esto es que tú ames de forma sincera. Por eso dice, no te vas a vengar. Lo leímos en Levítico. Y bueno, muchos de nosotros nos detenemos. Dice el Señor que no me vengue. Pero se dio cuenta lo que lee un poco más adelante, ni guardarás rencor. Ok, no me estoy desquitando, no me estoy vengando, pero estoy deseando que se muera. Dice el Señor, estás como el caso que se relata en 1 Corintios, que estás dando tu vida para ser quemada, pero sin amor, y entonces eso vale de nada. Dice nuestro Señor Jesús, un nuevo mandamiento, una nueva perspectiva. El fariseo va caminando y se encuentra a un hombre moribundo que fue asaltado, lleno de sangre. ¿Y qué hizo? Siguió de largo. No sé quién lo esperaba ni por qué con tanta prisa, pero ni siquiera fue para decirle a alguien, oye, por ahí te encargo, hay alguien que se está muriendo, yo no puedo, voy al templo, pero por favor ayúdame. No sucedió algo así. Porque él actuó como algunos creyentes llegamos a actuar. Mientras yo esté bien con Dios, mientras yo esté bien con los 4 primeros mandamientos, no me importa lo demás, no me importan los demás. Y es entonces cuando el Señor nos corrige. ¿Cómo dices que me amas a mí y que no me ves? El desafío está cuando yo te pido que ames a tu suegra. El desafío está cuando yo te digo que perdones a tu jefe. Y nos creemos con la posibilidad y el derecho de poder segmentar mi amor, mi pleitesía a Dios y mi trato con los demás. Ahí yo pongo las reglas. ¿Sí? Entonces dice el Señor Jesucristo, que lo entiendas como un mandamiento. Porque si como un mandamiento lo planteo, no lo haces, ahora si fuera una opción, si fuera una invitación. ¿Se da cuenta que el Señor pide cosas que a la vista parecen más que imposibles? ¿Por qué pedirá a nuestro Señor algo que está fuera de nuestro alcance? Porque amar a los hijos, amar a la mamá, amar al abuelo, pues de alguna forma hasta los animalitos en el reino animal expresan ese tipo de fileo, de fidelidad, de relación natural, espontánea. ¿Por qué entonces nos pide algo que está fuera de nuestro alcance? Y está fuera de nuestro alcance por una sencilla razón, nuestra naturaleza pecaminosa. Vamos a ir detallando un poco más esto. ¿Cómo podemos nosotros entender? Bueno, Señor, me queda claro, punto número 1, se trata de un mandamiento. Quiero expresarme como un verdadero discípulo tuyo, de acuerdo, he de amar al prójimo como a mí mismo. Hasta ahí estoy bien, pero ¿cómo lograrlo?
Vamos tratando de entender el verdadero concepto del amor. ¿Qué es el amor? A veces ayuda a considerar qué es lo opuesto. ¿Sí? ¿Qué es lo opuesto al amor? Algunos votan por el odio. Otros más modernos, más en contacto con Facebook, dicen, yo ya leí que lo opuesto al amor no es el odio, sino la indiferencia. ¿No? ¿Será? Bueno, puede ser que nos estemos acercando. Si yo no amo, puede ser que odie, puede ser que me mantenga distante, indiferente hacia alguien, hacia algo, pero no necesariamente. En otras palabras, yo a esta persona no la odio, póngale el nombre que sea. No la odio, pero tampoco la amo. Y esto es muy común. Con esta otra persona no me es indiferente. De repente veo lo que hace, muevo la cabeza diciendo, ay, de repente me admiro de lo que hace y de repente ni en cuenta. No la amo, pero no soy totalmente indiferente. En otras palabras, necesitamos tratar de llegar a un concepto más absoluto. Y dicho de una manera ágil y gráfica, lo más opuesto al amor es el egoísmo. El egoísmo. Es decir, la forma de vivir en donde el ego es el que reina, el yo es el que se antepone. Le voy a mencionar unas 3, 4 frases y usted me dirá si con alguna se siente identificado, identificada. Porque puede ser que yo creo que estoy amando y puede ser que mi amor sea patito, una copia barata de lo que realmente debo expresar en mi caminar en Cristo. Una frase: lo amo porque me provee. ¿Sucede? Sí. La amo porque me escucha. ¿Sabes por qué te amo? ¿Sabes por qué me gustas? Porque cuando necesito desahogarme, ahí estás, escuchándome. Y los corazoncitos reventando arriba de mi cabeza. Lo amo porque me cuida. Lo amo o la amo porque me acompaña, porque es mi compañera, es mi compañero. Lo amo, la amo. ¿Cuántas veces escuchó usted la palabra porque me? ¿Cuántas veces se antepuso el yo, el me, el mí? Generalmente nuestro amor hacia algo o hacia alguien es en la medida en la que me reporta un beneficio. Y entonces decimos, se pone más difícil la cosa, Señor. Porque, a ver, tú nos pides que amemos tu palabra. Y es por la sencilla razón de que nos reporta un beneficio. Ah, sí, pero es la cosa muy distinta. Yo amo la palabra del Señor y cuando digo yo, efectivamente se trata de Gerardo, porque me ha consolado, beneficio. La amo porque me ha guiado, beneficio. La amo porque me ha instruido, etcétera. Me alienta, me motiva, la amo. Pero ¿sabe qué? La amo también porque me ha dado unos buenos jalones de oreja que nadie se atrevió a darme, pero la palabra de Dios cuando lo hizo que llorara. La amo porque me redarguye. La amo porque me dice, no, no es así, debe ser asá. Y entonces si se da cuenta el beneficio, ya no está realmente siendo un anteponer mi vida, mi opinión, mi carácter. Así que sí ame usted, siga amando, ame más cada vez la palabra de Dios por el beneficio que le reporta, aunque a veces ese beneficio parezca algo distinto a un beneficio.
Le pregunto, costado derecho, ¿qué beneficio vio Jesucristo para salvarle a usted? Beneficio. Que haya dicho Jesús, con esto gano. ¿Qué beneficio vio el Señor Jesucristo, creador de todo? Colosenses lo declara, en crearlo. ¿Cuál fue el beneficio? Poblar un planeta que Él creó. Se veía feo solito, vacío. Ese fue el beneficio. Para que sea a todos, ¿no? ¿Qué beneficio vio Dios en usted para, a través de la sangre de Jesucristo que le limpia de todo pecado, incorporarlo a una alabanza eterna y perfecta en compañía angelical? ¿Qué beneficio vio? No es que Él le va a hacer segunda a Miguel y ella segunda a Gabriel, hablando de los arcángeles. ¿Sí? Y contundentemente la respuesta es, no vio ninguno, ni uno solo. El día 11 de febrero será necesario que alguien predique, pues Gerardo, hermano, si de Dios está, hasta las rocas predican mejor que cualquier predicador. No nos necesita. Busquemos lo que dice Romanos 5:8, aunque yo entiendo muchos lo saben de memoria. Mas Dios muestra su amor, estamos hablando de amor, muestra su amor para con nosotros, para con usted, para conmigo, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún sus enemigos. Hemos tratado de cultivarnos un poquito leyendo la vida de Confucio, de Buda, de otros líderes religiosos. Y cada uno nos habla del amor, según como le fue en la feria. Y digo, pues se oye bonito tal vez, pero ¿será que de veras lo practicó? ¿Será que de veras le funcionó? Porque para hablar somos lindos, para proponer somos expertos. Pero ¿cómo habrá sido el amor que ellos expresaron a su alrededor? Más aún, al Creador. Con Jesucristo cambia la cosa rotundamente. Él a mí me pide que en mi amor, en el que digo expresar, tener, yo ame aún a mis enemigos. Y Él tiene todos los argumentos, tiene todas las credenciales para mandármelo. Porque yo, lo acabamos de leer, Romanos 5:8, siendo su enemigo, aún así, Él no perdió la motivación para encarnarse, estar en una cruz, recibiendo todos y cada uno de mis pecados. Ante lo cual le dice al Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y la respuesta es, porque estoy adjudicándote la vida pecaminosa de Gerardo, pasada, presente y futura. Estás pagando por sus pecados. Estás pagando por la vida de tu enemigo. Entonces sí que me pida que ame yo a mi enemigo. Tiene todo el derecho. Es mi amo y Señor. Aquí el asunto es, Señor, ¿pero cómo le hago? Porque si bien es cierto que por gracia he sido salvo, mi carne, mi naturaleza pecaminosa, choca con ese mandamiento. Tú me dices que te enfoque a ti y a mi prójimo. Y mi carne me dice, no, tú primero, después tú y al último tú. Y eso es todos los días, Señor. En la mañana, en la tarde y a veces en la noche peor. ¿Cómo lograrlo? Lo mandas, Señor. Tienes el derecho, es más.
Pero ¿cómo lo podemos lograr? Pero bueno, nos vaya quedando claro. Primer punto, para los que anotan, se trata de un mandamiento. 2, es difícil cumplirlo. Me gustaría, si me apoyan, con la siguiente ilustración, donde están 3 versículos. Me voy a acercar un poquito a la pantalla. Dice, tenemos Juan 13, versículo 34 y el 35 hasta abajo. Están con un mismo tono, con un mismo color. Y en medio tenemos otro versículo que pareciera estamos tratando de encajar ahí a la fuerza como cuña, pero no, tiene un porqué. Un mandamiento nuevo os doy. Digo, al que quiere declararse mi discípulo, que os améis unos a otros, como quieran, como gusten. No, pauta hay, como yo os he amado. Y entonces viene este versículo paralelo explicativo. ¿Cómo nos has amado, Señor? Bueno, ahí está. En esto hemos conocido el amor. Lo hemos leído, y aquí en Romanos 5:8 una idea paralela. Dice, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos, por las hermanas. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Digo, más claro, más gráfico no puede estar. Pero sigue la disyuntiva. ¿Y cómo le hago? Si mi carne, mi naturaleza dice, no lo perdones. Lo va a volver a hacer, te va a volver a ofender, te va a volver a difamar. Y ahí está, el conflicto interno, la lucha. Sabemos que el sello es un amor sacrificial como el de Cristo. Bueno, ¿qué tan viable es verlo una realidad en nosotros? Bendito sea el Señor por su palabra, que nos dice, sí es posible. Aquí más el asunto es saber qué tanto estás dispuesto. Aquí mismo, en Juan capítulo 13, tenemos 2 versículos fundamentales en la explicación de todo esto. Después de que Jesús les expresa a sus discípulos lo que ya hemos leído repetidas veces, tenemos el 37, a manera de respuesta por parte de Pedro. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? He sido tu discípulo, quiero seguirlo siendo. Mi vida pondré por ti. ¿Estás diciendo amor sacrificial? ¿Estás diciendo que pongamos la vida? Bueno, pues aquí está la mía, por la tuya. Yo te defiendo. Yo te cubro las espaldas. Yo saco la espada cuando sea necesario. ¿Sí? Bueno, estoy ampliando, no lo dice exactamente así la Biblia, pero dice, mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? A lo mejor Pedro asentaba con la cabeza mientras, ¿verdad? Dice nuestro Señor Jesucristo, de cierto te digo, o sea, que te quede claro, Pedro, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. O sea que si el gallo cantaba siempre a las 5 o 4 de la mañana, esa vez a lo mejor iba a cambiar el horario, pero 3 veces antes Pedro iba a decir, no, yo no lo conozco. ¿Cómo se dice esta grosería? Y pensando cómo hablar con tal de que no se le asociara con Jesús. Y a la tercera, que a veces por leer rápido pensamos que a lo mejor fueron distanciadas en lapsos de 5 minutos. No sabemos. Incluso puede ser que Pedro niega por tercera vez a Jesucristo y pasado un tiempo se oye el gallo. Lo que pasa es que en las películas nos los ponen de inmediato. Y a lo mejor al escuchar el kikiriki dice Pedro, Dios santo. ¿Cuánta razón tenía Jesús? Y yo que dije que pondría mi vida por él. No aguanté la presión de estos soldados, de estas mujeres. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, su paciencia, su misericordia para con nosotros. Y este mismo apóstol, este mismo discípulo, poco después, muere por Jesucristo. La tradición dice que de cabeza, crucificado, pero todo por su Señor y Maestro.
Entonces, cuando Jesús le dice, no, Pedro, no es así, no es en tus fuerzas, no es en esa valentía que siempre brota en ti. Escuchas un sermón y te animas, y el lunes estás oyendo al gallo, ¿no? Dice, es en el poder del Espíritu Santo que tú y yo, hermano, podemos amar a la manera de Cristo, haciendo a un lado el egoísmo y deseando firmemente que el nombre de Jesús sea glorificado aquella vez que perdonas, aquella vez que ayudas, aquella vez que abrazas, aquella vez que expresas un amor en donde dices a un lado yo y que entre en acción el Espíritu de mi Señor. Y ya me están insultando por acá. Y yo digo, Espíritu Santo, ahí te hablan. Yo ya estoy muerto. No es aplicando fórmulas, principios, charlas motivacionales. Se trata en entender qué naturaleza hemos recibido cuando hemos declarado a nuestro Señor, a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Dice Efesios capítulo 1 que hemos sido a partir de ese momento, habiéndonos arrepentido de nuestros pecados, hemos sido sellados no por el Espíritu Santo, sino con el Espíritu Santo. La diferencia es enorme. Si decimos que por el Espíritu Santo, podríamos vislumbrarlo tomando un cojincito, un sello y ahí va, ¿no? Este le pertenece a Jesús, está también y así. No. Es su presencia misma en su corazón, en su vida, que da aval, sella, autentifica que usted es de Jesucristo y que usted puede amar como Él. El chiste es, ¿lo queremos? Y nuestra oración y nuestro deseo debe ser, Señor, sí, velo haciendo en mi carácter, velo haciendo en mi forma de pensar. Que ya no me quiera yo tanto, que busque glorificarte. Claro, cuando es de manera directa, es fácil. ¿Qué mal nos ha hecho Dios? Bueno, algunos creyentes sí lo piensan. No, el problema es con los del lado, ¿no? Los de la palomilla. Pues ahí es en donde se debe expresar. De otra manera es puro discurso. Por naturaleza es que usted puede amar conforme lo hace el Señor Jesucristo. Por ejemplo, nosotros somos mexicanos, o al menos el 90.98 lo somos. Nos tienen que decir cómo comportarnos. Si eres mexicano, compórtate como tal. Y entonces pues nos tiene que salir lo fiestero, por ejemplo. No, oímos mariachis y ya nos estamos asomando a ver a quién le trajeron serenata, ¿no? Somos hospitalarios por naturaleza, los mexicanos, algunos son la excepción. Nos gusta el picante, bueno, a unos más que a otros, y estamos ahí pidiéndole al taquero que le ponga más salsa. Nadie nos tuvo que dar un manual, nuestra naturaleza así lo ha ido desarrollando con el tiempo. Nadie nos tiene que dar un manual de cómo se ama a la medida de Cristo, es dejarlo a Él, expresando amor a través de nuestra vida, nuestra forma de reaccionar, nuestra forma de hablar. Estamos ya por concluir, digo por si quiere haber música de fondo. Nos dicen por ahí, ¿verdad? Era una sugerencia, hermano. Nos dicen por ahí, es que el amor no es un sentimiento, el amor es una decisión. Sí, en parte. Pero tampoco es como para excluir la parte sentimental en el amor. Cuando duda tenga de ello, mi hermano, le invito a que me acompañe cuando asistamos a un funeral. Imagíneme a mí secando lágrimas. El amor es una decisión, es un sentimiento. Me corren. Pastor Arturo, mándenos a otro pastor. No, sí, lo involucra. El problema es cuando el sentimiento quiere reinar. Lo hemos escuchado en prédicas, esta temática. Los miércoles se habla mucho de esto ya.
cuando reparamos en esta frase debemos tener cuidado. El amor es una decisión. Para amar hay que decidirse. Pero, ojo con esto, ¿en qué sentido sí es una decisión? ¿En qué sentido no? Le pongo como ejemplo. Decido amarlo. No, a usted no, yo decido no amarla. En ese aspecto es una decisión. Decido amarlo a mi hermano en Cristo hoy. Mañana checamos el dato. ¿Sí? Ese es el manejo de la decisión. Sería un juego. El amor es una decisión. En tus fuerzas, hermano, ¿saben? No sirve de nada o de muy poco. Sí, tenemos que decidirnos. Pero no es de hoy para el resto, sino en cada oportunidad, en cada momento, como lo hemos dicho, querer dar el paso atrás. Y decirle, Señor, yo no puedo perdonar, pero moras en mí. Y tú lo has perdonado. Lo perdonaste en la cruz. ¿Sí? Ok. Y ni idea tenemos de cómo cambiaría nuestra vida matrimonial, nuestra relación con los hijos, la relación en la iglesia, en el trabajo, cuando nosotros le vayamos diciendo cada vez más frecuentemente no a este egoísta que tenemos enfrente. Bueno, cada quien tiene el suyo. ¿Qué tan buen discípulo de Cristo soy? Hoy contemplo que quedo muy lejos, pero mi anhelo es firme y grande, de que antes de que el Señor me llame a su presencia, yo pueda ver esto hecho una realidad en mi vida. Vamos a orar. Dentro de la oración quisiera yo comentar, nuestro pastor Arturo Muro le correspondía la predicación de este día. Por cuestiones de salud, hablamos de vías respiratorias, está prefiriendo cuidarse justamente para poder seguir sirviendo en esta iglesia sin complicaciones de salud. Entonces, le invito a que allá en casa, tal vez con más calma, por la tarde, a la hora que vaya usted a comer, en la noche, etcétera, ore por la salud, la recuperación del pastor Arturo. Señor, cuántas gracias te damos porque hemos reflexionado en tu palabra. Hemos visto, Señor, que el amor no lo pones en la mesa como una opción de si lo tomamos o lo dejamos. Ejemplo grande nos has dado en la cruz, muriendo por nosotros, que éramos tus enemigos. Señor, queremos ser tus discípulos, no en un afán de prestigio, ni siquiera de identidad, como por el hecho de que la gente que aún no ha reconocido o recibido tu salvación, pueda ver en nosotros, tus seguidores, el poder transformador del Espíritu Santo en el caminar de una persona que hoy puede odiar y mañana puede amar, que hoy puede tener rencor y mañana puede perdonar, que hoy puede estar interesado en la vida de las demás personas cuando ayer nada le importaba. Sigue haciendo tu bendita obra en nuestra vida para que, Señor, quienes nos rodean sean impactados justamente por este poder, el poder de tu amor. Te pedimos por nuestro pastor Arturo, Señor, está en tus manos. En mejor lugar no puede estar y queremos pedirte por su salud, que tú le ayudes a recuperarse pronto. Le queremos, Señor, y deseamos de todo corazón que él pueda empezar a experimentar una sanidad en ti. Desde aquí le mandamos un fuerte abrazo, Señor, y todo esto te pedimos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar este mensaje de la Palabra de Dios. Para más información acerca de Torre, llámanos al 2222-253046 o escríbenos al correo info@torrefuerteib.org. Visita nuestra página web www.torrefuerteib.org. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes: Facebook, IB Torrefuerte, Instagram, Twitter y Telegram, Torrefuerte IB. Dios te bendiga.